Señal directa. Saludamos y le damos la bienvenida a este espacio al doctor Armando Zacarías para escuchar su comentario de este día. Hoy nos va a hablar de 37 días y contando. Es el plazo del gobierno norteamericano para el gobierno mexicano. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Josefina y José Ángel, buenas tardes. Les mando un cálido saludo, así como la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, y aquí habría que comentar algunos aspectos. Durante los días 28 y 29 de junio, en la ciudad japonesa de Osaka se llevará a cabo la reunión del grupo de países que se ha denominado el G20, y de los cuales México es un actor importante, fundamentalmente por el peso que la economía mexicana tiene en el marco del comercio internacional, que se inserta dentro del contexto de la consolidación o estructuración de zonas comerciales en el mundo. Dos aspectos importantes se pueden resaltar en este tipo de reuniones. Por una parte, la participación de los estados nacionales, de los que provienen partes fundamentales de las cadenas internacionales de producción. Precisamente por esa razón, los temas arancelarios cobran un interés especial en los acuerdos bi- y multinacionales en los que actualmente se desarrolla el comercio internacional. Por otra parte, se encuentran las principales empresas como parte de estas sesiones. Podemos inferir, en consecuencia, que se trata de una reunión de gran calado en el panorama de la proyección internacional de las economías, así como de la regulación de las reglas internacionales del mercado en esa compleja combinación de leyes de mercado e intervenciones estatales. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en días pasados que no asistirá a la cumbre del G20. El mandatario señaló que acudirán en su representación el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. En algunos de sus argumentos, el presidente señaló que, dijo él, no quiero ir a una confrontación directa. Allí van a tratarse problemas y muy probablemente los asuntos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la que no estoy de acuerdo. Así lo señaló en una de sus conferencias matutinas. Sin embargo, el presidente, en contraposición, adelantó que enviará una carta a los líderes mundiales abordando los problemas de desigualdad que hay en el mundo. La medida, por lo menos, es desconcertante. En el marco de sesiones previas con agendas concurrentes a la económica, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la subsecretaria Marta Delgado acudió a Japón en representación de México a la reunión ministerial del G20 sobre transacciones energéticas y medio ambiente para un crecimiento sostenible. Definitivamente este tipo de acciones angostan dramáticamente el margen de maniobra de México en las negociaciones internacionales, que es donde se están colocando las bases de crecimiento de las economías regionales y locales. Durante la fase aguda de la crisis arancelaria que aún no se ha superado entre México y Estados Unidos, la reacción del equipo de negociación mexicano fue tardía y parece que con total sorpresa frente a la inminencia de acciones decretadas por el presidente Trump desde Inglaterra. Se improvisó una agenda internacional en los días previos y finalmente se concretó hace una semana con la reunión que se realizó en Casa Blanca. La semana pasada comentábamos los antecedentes perfectamente claros de la interposición norteamericana en el tema migratorio. Lo que no se previó fue la forma en la que ese tema, el migratorio, iba a venir con la presión arancelaria con la que finalmente el gobierno norteamericano sorprendió al mexicano. Frente a estos acontecimientos, México se encontró en una espiral de soledad y silencio de grandes proporciones porque ni antes, ni durante, y menos prospectivamente se generó un grupo solidario con el equipo mexicano frente a la ofensiva económica política del gobierno de Donald Trump. Canadá, cautamente, no intervino dado el proceso de rectificación y modificación del nuevo Tratado de Libre Comercio en su país al plantearse este tema entre México y Estados Unidos no como un asunto estrictamente comercial, sino de relaciones políticas entre estos dos socios. Por otra parte, aún está vigente la falta de respaldo del Grupo de Lima, del que México fue auspiciador, creado en agosto de 2017, con el respaldo de 14 países para abordar la problemática relacionada
con la crisis de Venezuela, que incluía a su vez algunos países europeos, frente a los cuales el gobierno mexicano se abstuvo de integrar al grupo, señalando el principio de no intervención. La política exterior de nuestro país ha tenido un comportamiento de compleja interpretación internacional. En este marco de cosas, la polémica planteada la semana pasada por el presidente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, respecto de los acuerdos y de la participación y funciones de los negociadores mexicanos, discrepó de forma profunda y documentada respecto del conflicto constitucional emanado, en primer término, por las funciones metaconstitucionales del canciller Marcelo Ebrard y, por otra parte, por las inexistentes facultades jurídicas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ejerciendo, por una parte, la regulación del flujo migratorio, facultad de la Secretaría de Gobernación, y de la de Policía de la Frontera Mexicana en el sur, una especie de border mexicana asignando a una cantidad de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio en el sur de nuestro país. Las decisiones de hecho sustituyen a las de derecho, y ese complejo y delicado tema es el que Porfirio Muñoz Ledo colocó como parte esencial de la controversia. En el marco de estas diferencias profundas de concepción, no solamente de las medidas adoptadas, sino de una concepción de Estado y más directamente del Estado de Derecho, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiu Guillén López, presentó el viernes pasado su renuncia al cargo. En ningún momento intervino en el equipo de negociación porque no estuvo convocado como parte de ese equipo con los Estados Unidos, y la parte sustancial de las negociaciones eran materia directa de su competencia. Así pues, sin intervención en el proceso, la salida del funcionario se da en un contexto en el que México endurecerá medidas migratorias en la frontera sur y recibirá a quienes soliciten asilo a Estados Unidos como parte de acuerdos de Donald Trump. Hoy mismo, en los twitters del presidente de Estados Unidos, señala que habrá una cantidad bastante importante de solicitantes de asilo dirigidos hacia México. Es decir, estamos ante la construcción de un modelo de tercer país seguro que, como acto de prestidigitación, las autoridades han tratado de negar. La política de México hacia el exterior es facultad de Relaciones Exteriores. La política interna del país es facultad de la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, las negociaciones relacionadas con el tema de la contención migratoria en suelo mexicano corresponde a la Secretaría de Gobernación, y ese fue justamente el punto de discrepancia en el que el diputado Muñoz Ledo estableció su polémica en la ejecución de acciones de la Cancillería y de la Secretaría de Gobernación. Como podemos observar, el tema económico solamente es un eco del principal tema en el que el gobierno norteamericano utilizó para presionar a través de aranceles al gobierno mexicano, tratándose de un asunto eminentemente de política interna de nuestro país. La Guardia Nacional es la encargada de la seguridad interior y la compleja lucha contra la inseguridad, y ahora súbitamente le cambian los protocolos para convertirse en un dique migratorio. El plan, si hubiese existido alguno para establecer la Guardia Nacional, se ha transformado radicalmente a partir de improvisaciones en diferentes acciones e intervenciones que lo han requerido en zonas del país, y sobresale ahora la de Chiapas, porque modifica sustancialmente el sentido de actuación de la Guardia Nacional y riñe profundamente con el discurso con el que se justificó su creación. Ahora, quien nos informa del funcionamiento de este importantísimo órgano internacional mexicano es el Twitter de Donald Trump, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano se ha conformado en una especie de traductor de los comentarios del presidente norteamericano. La próxima reunión de Osaka en Japón, del G20, los próximos 28 y 29 de junio, se ha convertido en el evento clave del año para las bolsas mundiales debido a la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que se ha producido desde principios de mayo. El papel del equipo de México en esta reunión tendrá profundas limitaciones de acción al no contar principalmente con la presencia presidencial, lo que restringe dramáticamente el ámbito de intervención y de negociación. Quizá la muestra
de este tipo de actitud es la representante de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para la reunión ministerial de la semana pasada. La importancia de una evaluación que reoriente las diferentes líneas de acción en cada uno de los ámbitos de gobierno constituye un ejercicio que debería plantearse el gobierno con un recordatorio importante: no olvidarse de la ley, que fue uno de los principios comentados por el presidente de la República. Nadie encima de la ley, nada por encima de la ley. Así las cosas, estamos en la cuenta regresiva respecto del examen que tendrá que pasar el gobierno mexicano con un muy importante sinodal como es el presidente de los Estados Unidos. Veremos cómo evoluciona este tema y por lo pronto, Josefina y José Ángel, les saludo y les agradezco este espacio y mando un cordial saludo a la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, estimado doctor. Nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias. Es el doctor Armando Zacarías, 37 días y contando. Para ir a la pausa, la señora Lupita hace contacto en esta emisión y nos dice